Hay que decir que a un año lo que queda de remanente, digamos, de este proceso de régimen de excepción son graves violaciones a los derechos humanos. Se constata que ha sido todo un manejo político del gobierno para poder seguir atemorizando a la gente. Recordemos que este régimen de excepción se aprueba en un contexto en donde habían fuertes movilizaciones sociales en contra de las decisiones que había tomado el gobierno de Bukele y que con este tipo de medidas empezó a justificar más porque ya había empezado con el tema de la militarización y la persecución además política, ¿verdad? Sabemos, hay varios casos de dirigentes sociales, comunales, que han sido, se les ha aplicado esta ley de del régimen de excepción y nos parece totalmente al final que es un manejo político. Esto no va a las raíces del problema de la delincuencia. En cualquier momento puede estallarle al pueblo en la cara el tema de la violencia pandilleril o delincuencial, y nos parece de que el gobierno no está haciendo una verdadera apuesta a combatir este tema desde la raíz, desde la estructura. Parece que sigue utilizando esta figura del régimen de excepción y el tema de la seguridad como campaña política, ¿verdad? Están cerca las elecciones y lo que quiere es seguir jugando esta carta, que al final de cuentas ha golpeado sobre todo a los sectores más populares, dejando a mucha gente inocente en la cárcel, y por lo tanto nos parece que es un show mediático que sigue haciendo, con el que se presenta a nivel internacional también. Nosotros y nosotras hemos señalado desde el inicio, desde la aprobación del régimen de excepción, que hay muchas violaciones a los derechos humanos. Se está normalizando utilizar la violencia de Estado para poder justificar, combatir el tema delincuencial, cuando reiteramos que no combate las raíces del problema de la delincuencia, y más bien es una jugada política del gobierno para hacerse propaganda, ¿verdad? Entonces nos parece que hubo un señalamiento ahí del presidente Petro, que decía, bueno, para combatir la violencia en Colombia, pues lo que han hecho es prevenir también aquellos signos que llevan no solo a jóvenes, sino a la gente a meterse en este mundo, que detrás de eso está la falta de oportunidades, falta de educación, empleo, todo un tema cultural también, ¿verdad? Y también un tema que tiene que ver más con todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas, ¿verdad? Entonces nos parece que ha sido una posición correcta. Nosotras con respecto a ese tema no creemos que, y lo hemos señalado muchísimas veces, que el tema del régimen de excepción no resuelve definitivamente el tema de la delincuencia. No sabemos qué información tiene el gobierno de los Estados Unidos para poder constatar o llamar a sus ciudadanos a no viajar a El Salvador. Sin embargo, seguimos manteniendo nuestra posición que desde el inicio hemos dado, ¿verdad? Que no resuelve el régimen de excepción todo el problema estructural que está detrás de la violencia. Nosotros y nosotros sacamos un comunicado, un pronunciamiento desde el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Creemos que esto es más también un tema político, ¿verdad? En donde el gobierno lo que está haciendo es aprovechar una coyuntura preelectoral para seguir atacando a referentes que han sido luchadores sociales históricos, ¿verdad? Nos parece que utiliza también la manipulación mediática para este tipo de casos. Hemos señalado desde el inicio, hemos respaldado y acompañado a COFAPES, ¿verdad?, en sus denuncias, porque estos casos son montados, ¿verdad? Políticamente hay una persecución, hay todo un amedrentamiento, toda una
una campaña de desprestigio en contra de esta gente, y nos parece que la reactivación de la comisión de ONG, fachada, entre comillas, es más parte, un elemento más de este show mediático. Hay que decir y reafirmar que, por ejemplo, Las Mélidas, que es uno de los casos, y uno de los casos que vinculan con Lorena Peña, pues tiene su finiquito, ha logrado salir limpia de las auditorías, entonces eso respalda más la teoría de que el gobierno está utilizando justamente este tipo de argumentos para amedrentar a quienes están saliendo a las calles denunciando, porque además hay que decir que la asociación de mujeres ha sido una de las que no ha quitado el renglón el dedo del renglón, justamente señalando todos los retrocesos en materia de derechos humanos de las mujeres. Vemos que sigue dentro de un marco en donde el gobierno está utilizando los fondos públicos para poder hacerse propaganda, ¿verdad? Es un presupuesto jamás antes visto, es exagerado, duplica los presupuestos asignados para el tema electoral, y a partir de que el gobierno ha anulado el acceso a la información pública, no sabemos a dónde van a ir a parar esos millones de dólares respecto a todo en este contexto electoral. Nos parece que el gobierno sigue utilizando, porque no es la primera vez, ya lo hizo una vez anterior utilizando fondos del Estado para hacer campaña política. Entonces, nos parece que sigue en ese mismo proceso de poder instalarse nuevamente en el gobierno a través del fraude, ¿verdad? Y una forma de fraude es la utilización de fondos públicos para hacerse campaña y no dar o no rendir cuentas. Esas son las intenciones que ha señalado el gobierno. Eso puede responder también a una estrategia de poder concentrar más posibilidades de conseguir más diputados. Sabemos que el régimen tiene un desgaste acumulado y que probablemente en algunos territorios ha perdido popularidad, y por lo tanto es parte de la estrategia para poder reconcentrar justamente votos para seguir sacando la misma cantidad de diputados y mantener el control absoluto de la Asamblea Legislativa. Acordémonos que justamente toda esa lógica responde a una intención del gobierno de afianzarse en el poder, a pesar que la Constitución señala que es ilegal.